Hola a todos, el día de hoy vamos a hablar sobre uno de los fenómenos menos frecuentes y más raros que ocurren en el vasto cosmos, de tal manera que todos los podamos entender, y este es que ocurre cuando colisionan dos agujeros negros. Bueno, en principio cuando dos agujeros negros están lo suficientemente cerca, estos empiezan a realizar algo que a mí me gusta llamarle danza cósmica, y es lo que los físicos conocemos como fusión de agujeros negros, y no es más que ese proceso en el cual estos dos agujeros negros se unen para dar origen a un nuevo agujero negro que será mucho más masivo. Como consecuencia de esta fusión de los agujeros negros se crean unas ondas gravitacionales tan fuertes que son capaces de curvar el espacio-tiempo, es decir, son capaces de contraer y expandir el espacio de una manera continua. Es un poco como pensar en un acordeón que es tocado a velocidades y con una fuerza exageradamente alta. Estas ondas gravitacionales se van a propagar a través del universo y, por ejemplo, van a llegar a la Tierra después de 7.000 millones de años, tras haber recorrido 14.000 millones de años luz aproximadamente, generando en la Tierra una curvatura de su espacio-tiempo que por lo que no es notorio para los humanos, porque estamos hablando de un estiramiento del espacio-tiempo de la Tierra que oscila entre la milésima parte del tamaño de un protón. Sin embargo, con los interferómetros de LIGO y Virgo hemos podido ser capaces de detectar la distorsión del espacio-tiempo debido a la fusión de agujeros negros gracias a la técnica de la interferometría. Entonces, básicamente, ¿cómo funciona el interferómetro de LIGO? El interferómetro de LIGO son dos brazos metálicos debajo de la Tierra que cubren o rodean dos haces de láseres. Entonces, estos haces de láseres se van a encontrar en una pantalla, la cual va a reflejar el patrón de interferencia entre estas dos ondas. De esta manera, si alguno de los dos brazos se estira un poco o es más largo que el otro por alguna o extraña razón, pues, la distancia que va a recorrer el láser tiene que ser mucho más larga. Por lo tanto, el patrón de interferencia que se va a reflejar en la pantalla ahora será levemente distinto y va a estar asociado muy posiblemente a la fusión de dos agujeros negros. Y esto en efecto se pudo evidenciar gracias a la señal GW 190-521 tomada por LIGO, que básicamente lo que muestra es una combinación inusual y muy elevada de dos agujeros negros, en la cual se evidencia que simplemente fueron dos agujeros negros, uno con una masa de 85 masas solares y otra de 66 masas solares, que dan origen a un nuevo agujero negro de 142 masas solares, proceso durante el cual el equivalente de 8 masas solares se convirtió en esa energía de las ondas gravitacionales que llegaron a nuestra Tierra y producieron una curvatura en el espacio-tiempo de la misma. Básicamente fue una señal que no tardó más de una décima de segundo en 4 ciclos. Literalmente, si la escuchas, es como un clic en un momento. Por otro lado, generó mucha controversia porque sería la primera vez que se observan agujeros negros del tipo del rango intermedio de las masas, o sea, más o menos entre las 65 a 135 masas solares. Y en un principio mucha gente pensaba que se podría tratar no de una fusión de agujeros negros, sino más bien de la interferencia de una estrella de neutrones. Y básicamente, ¿por qué? Porque estos tipos de agujeros negros no responden al mecanismo principal de la creación de los mismos. ¿Cuál es ese proceso principal de creación de agujeros negros? Una estrella fusiona hidrógeno en helio y posteriormente el helio en otros elementos hasta que llega a hierro. Después del hierro, la estrella no va a poder ser capaz de fusionar a esos átomos en otros elementos y de tal modo que se generan o se crean capas alrededor del Sol que van a colapsar al interior del núcleo del Sol. Cuando estas chocan, se genera una explosión muy gigante y la estrella sale disparada, lo que genera pues lo que conocemos como supernova. Y en el caso más extremo se genera un agujero negro dentro del núcleo de esta supernova y en otro de los casos se genera simplemente una estrella de neutrón. Entonces, como conclusión de la
Respecto a la colisión de dos agujeros negros, podemos decir que cuando esto ocurre se fusionan en uno nuevo y un más masivo agujero negro. Entonces, tras la fusión de los agujeros negros, la masa residual del proceso se transforma en energía de onda gravitacional capaz de desdoblar el espacio y el tiempo. Por otro lado, también podemos concluir que zonas con mayor curvatura del espacio-tiempo podría estar ligado a la colisión de dos agujeros negros. Y por mi parte, también puedo ser parte de ese conjunto de científicos que dice que la señal GW 190-521 tomada por la colaboración de los interferómetros de LIGO y Virgo, son evidencia de la fusión de dos agujeros negros debido a esa inusual y elevada combinación de masas, puesto que lo que conocemos del cosmos hasta ahora apunta a que esta colisión solo es explicada por la colisión de dos agujeros negros. Además, si la comparas un poco con el patrón de interferencia de una estrella de neutrones, es bastante diferente. Y eso sería todo. Si les interesa este tema y quieren ahondar un poco más sobre de qué se trata esta fusión de agujeros negros, pueden revisar las referencias que les dejo aquí expuestas en las transparencias. Y sin más, recuerden que el conocimiento no descansa solo sobre la verdad, sino también sobre el error. Hasta la próxima.